hermanos, vamos a estar viendo cómo Dios edifica nuestra iglesia. Hoy queremos invitarles a buscar el libro de los jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6. En Jueces capítulo 6 nos encontramos, Dios llama a Gedeón, y así hemos titulado el mensaje. El mensaje lo hemos titulado El llamamiento de Gedeón, una victoria de Dios sobre el pecado. Creemos y entendemos que esta es una historia que trata de Dios. Es una historia que trata más que de Gedeón, de Dios, de Israel, de la voluntad de Dios, de la manera en que Dios obra en la vida de sus hijos. Y también reconocemos los principios del Evangelio dentro de este pasaje. Que Dios siempre ha llevado los principios del Evangelio a cada hombre, en cada nación y en cada tiempo de la historia. Por eso hoy vamos a hablar de Jueces, vamos a hablar un poco acerca de la historia que rodea a Gedeón en el libro de los Jueces y la manera en que Dios actúa y por qué creemos que Dios es el personaje principal de este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo y por la lectura de tu palabra y por el estudio de ella. Ayúdanos a aprender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es leer algunos versículos de este capítulo 6. Quiero invitarles a tomar la Biblia en versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahora, yo creo que este panorama es muy claro, nos enseña en qué momento histórico estamos leyendo. Estamos leyendo en el libro de los Jueces. Recuerden que el libro de los Jueces es un libro donde habla la palabra de después de los profetas vinieron los jueces, y los jueces Dios trató a través de los jueces llevar a Israel a un entendimiento de la soberanía de Dios. En el libro de los Jueces nos damos cuenta que este libro está dividido por periodos en los cuales Dios levanta un juez porque Israel clama. Este juez libera a Israel por un tiempo. Israel vuelve a pecar, Israel vuelve a caer en pecado, Israel es condenado nuevamente. Después Israel vuelve a clamar, Dios vuelve a enviar otro juez, y ese es un patrón repetitivo en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, un patrón repetitivo. El libro de los Jueces trata de la condición de los israelitas delante de Dios. Gente que conocía a Dios, gente que era pueblo de Dios, en qué condición estaba. Sin embargo, Jueces es un libro que cuenta una historia a la par con el libro de Ruth, ¿verdad? Y el libro de Ruth lo que nos cuenta es cómo gente
que no era pueblo de Dios, gente que no conocía a Dios, es capaz de ser transformada por Dios y seguir a Dios de manera profunda, de manera comprometida. Y eso es lo que habla el libro de los Jueces. A la altura de la historia de Gedeón, lo que estamos aprendiendo acá es un momento de la historia donde Israel está siendo gobernado crudamente por los madianitas, al punto que tuvieron que olvidarse de sus casas, de sus parcelas, de sus trabajos, e irse y habitar en cuevas. No obstante, los madianitas eran la disciplina de Dios temporal para el pueblo de Israel. Y una vez que Israel clamó a Dios, entonces Dios en su misericordia comenzó a ocupar los principios del Evangelio nuevamente con Israel, para que Israel entendiera que sin Dios nada podía hacer. Y entonces ahí encontramos el llamamiento de Gedeón, que no es otra cosa que Dios obrando en una vida para usarla en beneficio a su pueblo. La Biblia dice que Dios confronta primeramente a Israel enviándole un profeta. Y el profeta claramente les explica desde la historia que ellos conocían, desde sus propias raíces, cómo Dios los había venido salvando, cómo Dios los había venido ayudando y la manera en que ellos se habían portado con Dios. Y yo creo que la sentencia más fuerte aparece en el versículo 10 al final, cuando dice: pero no habéis obedecido mi voz. O sea, una y otra vez Dios obró, una y otra vez Dios los confrontó, pero ellos no obedecieron la voz de Dios. Hoy queremos, no sé quién es el que está al frente de las diapositivas, pero queremos venir acá a nuestro estudio para presentar el título. Para presentar el título. El título es Llamamiento de Gedeón. Y tenemos una enseñanza que quiero compartirles. Porque este llamamiento de Gedeón no es otra cosa que una victoria de Dios. Gedeón, vamos a ver que es una persona que reconoce que ya ellos lo habían intentado todo contra los madianitas, que nada iba a ocurrir si él empezaba una batalla. Se necesitaba de Dios para poder tener la victoria. Por eso, el llamamiento de Gedeón es una victoria de Dios sobre el pecado. La enseñanza que vamos a estar trabajando hoy es esta: el llamamiento de Gedeón nos enseña que Dios es el que comisiona, capacita y asegura el éxito de la tarea para la cual Él nos ha llamado. O sea, este llamamiento, una de las cosas que va a traernos es la certeza de que sin Dios no vamos a hacer nada. Y la enseñanza en este día es que el llamamiento de Gedeón nos enseña que Dios es el que comisiona, capacita y asegura el éxito de la tarea para la cual ha sido llamado. Y eso es algo que se repite en toda la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios ha usado desde el principio gente que no tiene valor para el mundo para hacer grandes cosas a favor de su pueblo. Y recuerden a Jesús, un día a la orilla de la playa, que le dijo a unas personas: vengan en pos de mí, ¿y qué pasa? Los haré pescadores de hombres. Esta era gente muy versada, muy inteligente en el tema de la pesca, pero la pesca de los peces. Ahora Jesús los había llamado a ser pescadores de hombres. De eso nada sabían.
Pero Dios se encargó de capacitarlos, de ayudarlos y de llevarlos para que el éxito fuera de Dios y no de los hombres. Y ellos entendieron perfectamente eso. Ahora, hay tres claves importantes en este llamamiento de Dios que nosotros no podemos perder de vista. Tres claves importantes. La primera, Dios es quien hace el llamado. Vamos a ir al versículo 14 y vamos a ver un poco lo que empieza a ocurrir. En el versículo 11, la Biblia dice que viene el ángel de Jehová y establece una conversación con Gedeón, y Gedeón establece a un nivel de culpa o un nivel de quejas delante de Dios. Vamos a ir primeramente al versículo 13. Dice, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Miren qué interesante. El ángel, en el versículo 12, se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué dijo Gedeón? Lo que muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿y por qué razón, si Dios está conmigo, me pasan estas cosas? ¿Por qué razón, si Dios está conmigo, yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué razón, si Dios está conmigo, no veo las maravillas que hizo a nuestros padres y que ellos nos contaron diciendo que nos sacó de Egipto? ¿Será que Dios nos ha desamparado? ¿Nos ha entregado en manos de los madianitas y eso no tiene solución? Y aquí aprendemos algo importante. Muchas veces, cuando Dios nos confronta, brota de nosotros la verdadera condición espiritual en la que nosotros estamos o vivimos. Y muchas veces empezamos a pensar que las circunstancias que nos rodean nos suceden porque Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la gran realidad es que Dios tiene un plan de eternidad a eternidad y está llevando a cada uno de sus hijos por su mano, usándolos para su gloria y su honra, como Él quiere. Y muchas veces estamos dentro de dificultades, dentro de situaciones que nos rodean, y pensamos: Dios no me escucha, Dios no sabe nada de mí, Dios se olvidó de bendecirme, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, Dios te ha puesto en esa circunstancia porque es precisamente en medio de esa circunstancia que Dios te va a usar para que tu vida sea para la gloria de Él. Y es importante que nosotros entendamos el versículo entonces 14. Dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí hay un par de escenarios que yo quiero mencionar. Yo creo casi 100% que esta es una conversación entre Gedeón y Cristo. La Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. En un punto en el versículo 11 dice: el ángel de Jehová estaba delante de Gedeón, pero ahora en el 14 dice: y Jehová estaba mirando a Gedeón. O sea, están compartiendo palabras, igual que sucedió con Abraham. Ahora, lo que sabemos de Dios, la imagen corporal de Dios, la manera en que Dios se ha mostrado a través de Cristo. Por eso yo creo que en un punto Jesús dijo: antes que Abraham fuera yo soy. ¿Verdad? Y entonces yo creo que ahí había una conversación entre ellos dos. Ahora, lo importante de esa conversación es que Dios está haciendo una confrontación a Gedeón muy interesante. Dios le está diciendo: mira, toma tus fuerzas, las que tú usas para mover el grano y para separar el grano, y ve y ataca a los madianitas, que yo te voy a apoyar. Cuando le dice: ve y ataca a los madianitas, la palabra que está usando ahí, fíjense, cuando le dice: ven con esta tu fuerza, lo que le está diciendo es:
Ve con las fuerzas que tienes, con el estado de ánimo que tienes y con tu estado mental y ataca a los madianitas. Gedeón en ese momento comprendió en qué posición él estaba. Él estaba en un estado mental que está declarado en el versículo 13. Él sentía que Dios no estaba con él. Él tenía desconfianza. Él estaba en un momento de su vida donde él pensaba que Dios no estaba actuando a favor de Israel y que la historia que sus padres le habían contado era algo pasado. Y no podemos juzgar a Gedeón, porque en muchas circunstancias de nuestras vidas actuamos de esa manera. Pensamos que ya se acabó el favor de Dios para con nosotros. Pensamos que de pronto Dios no está haciendo todo lo que nosotros quisiéramos que Él hiciera. Y en un punto, yo creo que es parte de la naturaleza humana y pecaminosa que nosotros tenemos, que se impone y nos pasa factura, creo yo. Ahora, lo más importante aquí no es el estado de Gedeón. Lo más importante es que Dios le dice: ve porque yo te envío. Ve porque a partir de ahora yo voy a estar contigo. En ese momento, Gedeón tenía que decidir qué iba a hacer. Imagínense que de pronto estamos preparando aquí un viaje para Rusia y de pronto nos lleva un ruso, pero sabemos que el ruso no ha estado en los últimos 10 viajes, o creemos eso. Creemos que el ruso no tiene contacto con Rusia, creemos que el ruso no ha estado presente en las últimas travesías, y de pronto te dicen: el único que te puede atravesar por Rusia es este que está aquí. Empieza la desconfianza. ¿Podrá o no podrá? ¿Tendrá los contactos o no los tendrá? ¿Nos atacará a nosotros o no nos atacará? ¿Es una trampa? Recuerden que hasta el punto en que Jehová está hablando con Gedeón, él está hablando cara a cara como si fuera un varón más, y él está diciendo: ve, yo te llevo, ve, yo te represento. Pero él no tenía confianza, porque él creía que esa era la historia del pasado. Él le dijo en el verso 13: si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nosotros estamos pasando esta calamidad? Si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué Él no se ha manifestado, o ya es cosa del pasado lo que los padres nuestros nos contaron? Amados hermanos, Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios del presente y es un Dios del futuro. Dios tiene el control del pasado, el presente y el futuro. Él obró en el pasado a nuestro favor, Él va a obrar en el presente y Él va a obrar en el futuro, porque Él va a obrar para su gloria. Amén. Y Él nos ha escogido en Cristo para su gloria. No se puede contradecir a sí mismo y escogerte y santificarte y obrar en tu vida para que tengas una vida de fracaso, para que tengas una vida en la cual el diablo va a obrar enojadamente contra ti. No, Dios te va a defender, Dios te va a proveer, Dios te va a llevar, Dios te va a usar, pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza total en Él. Y ahí está el punto entre la confrontación de Dios con Gedeón. En ese momento, Gedeón tenía que hacer una transferencia total de sus dudas y empezar a confiar en Dios. Dice el versículo 14: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Y en el versículo 15 respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el más pequeño de mi casa. Muchas veces necesitamos ser confrontados con Dios, porque de esa manera nos sentimos y vivimos en el mundo.
pensamos que ya Dios no va a obrar, que ya Dios terminó con nosotros, que las situaciones que están a nuestro alrededor nos van a afligir para siempre. Y aún Dios nos habla, aún Dios, fíjense qué estado espiritual tan triste. Dios está, porque ahora nosotros lo vemos aquí y decimos, a ver, hay excusas para que Él dijera eso. Michael, ¿qué crees de eso? Él está allí, está viendo algo sobrenatural. Dios le está diciendo. ¿Y qué dice? No creo. Pero que eso es lo que ha pasado con Israel siempre. Y es lo que ha pasado con nosotros y con cada persona que ha vivido en la tierra. Dios se ha mostrado poderosamente en miles de circunstancias, pero nuestra memoria es corta. Olvidamos que el obrar de Dios va a ser constante en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos habla y Dios nos capacita y Dios nos levanta y Dios nos quiere usar y nosotros todavía desconfiamos de Dios. Reunirnos en una iglesia no es cosa del pasado, es cosa del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque es la antesala, la preparación del reino. Amén. Porque esto que estamos haciendo acá, alguna cosa vamos a hacer en la presencia de Dios. Porque ahí vamos a estar con el Señor siempre. Amén. Y la Biblia dice que donde Él está, donde estamos congregados 2 o 3 en su nombre, Él está con nosotros. Amén. Entonces, alabar a Dios unidos como iglesia no es cosa del pasado. Es cosa del presente y cosa del futuro. Porque cuando en el Apocalipsis se abren las puertas del cielo, la Biblia lo demuestra, es que las huestes celestiales están alabando a Dios. En un punto, y no quiero ser muy específico, pero en un punto estamos practicando lo que vamos a hacer por la eternidad. Y el compañerismo que tenemos es el que vamos a tener por la eternidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha comisionado. Ahora, tú quizás puedes preguntarte, ¿y a qué me comisionó Dios? ¿O cuándo me comisionó que yo no me enteré? Bueno, la Biblia dice que en Mateo 28, que cada persona que el Espíritu Santo gana, que cada persona que el Espíritu Santo habita en su corazón, es un llamado de un comprometido a predicar su palabra en todos los lugares. Y ese llamamiento nunca termina. Ese es un llamamiento que Dios nos ha hecho, donde es para su gloria y donde la victoria es para Él. Probablemente predicar el Evangelio no es algo que te va a traer, si lo haces realmente como la Biblia lo dice, no es algo que te va a traer ganancias. Predicar el Evangelio no es algo que te va a traer mucha fama, si realmente es como esta semana Pablito publicó una cosa interesantísima. Puso una foto donde hay una multitud y dice, cuando predica lo que la gente quiere oír. Y después hay una foto donde es como si hubiera tirado una foto de aquí. Cuando predica lo que la gente no quiere escuchar. Pero es lo que dice la Biblia. Bueno, pasa así. La Biblia siempre dijo que íbamos a ser una manada pequeña. No temáis, manada pequeña, dijo Jesús. Entonces, no es que cuando hay una multitud la gente está mal, no, tampoco. Porque el Evangelio es algo personal. Pero realmente tenemos que entender que el llamado que Dios te hizo no ha cambiado todavía. Y que aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en medio de estas situaciones que estamos viviendo, en medio de una temporada donde muchos perdemos trabajo, donde la gente pierde la salud por el COVID, todavía Dios está obrando. Amén. Todavía Dios está haciendo la obra. Todavía Dios está salvando las vidas. Y todavía Dios está usándote para su gloria. Amén. Y ese es un punto importante que no podemos olvidar. El segundo punto aparece en el mismo versículo 14. ¿Verdad? Vamos a ir al otro. Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo la tarea. Fíjense lo que dice en el versículo 14, al final. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los maniaditas. ¿No te envío yo? La palabra original en hebreo que está usando la Biblia cuando dice yo te envío, es la misma palabra cuando te alistabas en el ejército para la guerra.
Una persona se alistaba en el ejército para la guerra y normalmente tenía que hacer una fila y dejaba su instrumento de trabajo. Y ese instrumento de trabajo era archivado con su nombre. Y después que terminaba la guerra, si él recogía el instrumento de trabajo, era un sobreviviente. Los instrumentos de trabajo que quedaban sin recoger, entonces se le decía a la familia: falleció, murió en el campo de batalla. No lo vimos, no sabemos cómo fue, no lo podemos enterrar, pero no recogió el instrumento. O sea, murió. Entonces la palabra que está usando es la misma. Que cuando tú llegas y Dios se esmera en darte el entrenamiento que tú necesitas para hacer la labor. O sea que quizás tú estás en este punto igual que a Gedeón y quizás digas: bueno, en realidad yo vengo de una familia pobre. Fíjense las cosas de Gedeón, lo que se le ocurrió, Dice: yo soy de una familia pobre, inclusive yo soy el más pequeño de esa familia. Pero Dios le había dicho: yo te envío. Y la palabra ahí es: yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para que la victoria sea en tus manos. Porque la victoria no era de Gedeón, la victoria era de Dios. Porque Dios iba a pelear con Gedeón, iba a dirigir la batalla, y la victoria que Dios iba a traer sobre Israel no era simplemente una victoria sobre los madianitas. Si nos estructuramos en la mente y pensamos que esto únicamente trata de una batalla terrenal, estamos perdidos. Acá está hablando de un problema más grave. Israel estaba en pecado, desconfiaba de Dios, había olvidado que Dios se manifestaba. Dios envió un profeta, levantó a un líder, lo capacitó y Dios iba a darle la victoria para que Israel se arrepintiera de sus pecados y volviera a adorar a Dios. Amén. Entonces el punto estaba, la verdadera victoria no estaba en ganarle a los madianitas, la verdadera victoria estaba en renunciar al pecado. Y la pregunta en esta tarde es: ¿cuánto de renunciar en nuestra vida realmente al pecado? ¿Cuántos somos capaces de renunciar al pecado delante de Dios? Fíjense, Dios le dice a Gedeón: yo te envío. Le preguntó: ¿no te estoy enviando yo? Cuando Dios te envía, hay tres cosas que Dios hace. Primero, lo hace a su modo. Segundo, lo hace según su camino. Y tercero, lo hace en su tiempo. Yo me acuerdo un día que había un tal Josué que había heredado una autoridad de Moisés y estaba a punto de asaltar un lugar que se llama Jericó, y encontró allí que cuando él estaba preparado para la batalla se le apareció alguien y él sacó la espada y dijo: ¿eres de nosotros o eres contra nosotros? Y allí el ángel le dijo: no es con la espada. ¿Cuánto? Yo me imagino a Josué: que no es con espada. Entonces, con espada, ¿cómo vamos a sacar a la gente detrás de esa muralla? ¿No es con espada? No, pero mira, yo tengo una estrategia. Yo lo primero que voy a dejar lanzar 400 hombres en una catapulta, esos van a salir volando. Y de los que caigan, de los 400 que caigan, a lo mejor se salvan 20. Esos van a ir corriendo por la puerta a ver si la pueden abrir. No es con espada. No, pero mira, nosotros vamos a excavar aquí y vamos a cerrar las puertas y aquí nadie va a poder entrar. No es con espada. Y Josué se tuvo que rendir y decir: Señor, ¿de qué manera es? Es con alabanza. Le vamos a dar vuelta y vamos a cantar. Y en un momento, cuando yo diga griten fuerte, usted grita y el muro se cae. Todo estaba previsto. Bueno, esto es lo mismo. Gedeón pensó y dijo: bueno, yo soy pobre, no puedo comprar muchas armas ni nada, no puedo pagarle a gente que se va a pelear conmigo.
Soy el más chiquito, tampoco tengo, no soy tan diestro, no tengo el cuerpo ese grande, soy más chiquito. Encima, no estoy muy diestro porque lo mío es el grano y qué sé yo. Y yo le digo, no, yo te envío. Y cuando Dios hace las cosas en nuestra vida, tenemos que entender que usa 3 escenarios. El primero, el modo que Él elige. Y tenemos que respetar el modo de Dios de manera que logra en nuestras vidas. Lo segundo escenario, el camino que Él escoge. No, Señor, porque yo voy y le doy un escándalo, ¿no? No, y le digo que eso es mío, ¿no? Es como oración. Y lo tercero, el tercer escenario, es el tiempo de Dios. Hay un tiempo, el tiempo de Dios es el que obra. Y hay un tiempo para cada uno. Dios está obrando activamente de esa manera. Yo te envío, yo te capacito. Esa palabra yo te envío implica que lo que estaba haciendo Dios con Gedeón no solamente era capacitarlo externamente para la batalla, sino también internamente para que su corazón descansara en la presencia de Dios. Por eso la pregunta que hice anteriormente, revisando nuestra vida, ¿cuánto de nuestra vida es realmente pecaminosa y no se lo hemos puesto en las manos de Dios? ¿Cuánto realmente podemos, y no es una cosa que diga, no, el pastor no, yo también me equivoco, yo también tomo malas decisiones, yo también tengo pecado, es todo para todos nosotros, es la misma historia. Si cada vez que hago un llamamiento de revisar nuestra vida, es para mí mismo, necesito revisar mi vida. Porque hay decisiones que tomo mal, hay cosas que hago mal, es todo el tiempo. Porque eso evidencia la necesidad que todos tenemos del Señor. Amén. Todos tenemos necesidad del Señor. Sin el Señor nada podemos hacer. El arrepentimiento no puede escandalizar a nadie. El arrepentimiento es algo que nosotros necesitamos. Inclusive hay que revisarlo, como les digo. Hay que revisar y arrepentirnos de nuestro arrepentimiento también. Y por último, lo tercero y último que aprendemos en este pasaje es que la victoria, el éxito, no es en nuestra vida para darle la gloria al hombre, sino es para darle la gloria a Dios. Esa es la única premisa que te puede hacer entender la historia del cristianismo. La historia del cristianismo. ¿Por qué razón? Yo les voy a explicar. Porque cuando yo reviso la historia del cristianismo, los apóstoles casi todos murieron a espada, ahorcados, asesinados casi todos. Cuando reviso la historia de la Edad Media, los cristianos casi todos murieron a manos, gracias mi hermano, a manos de perseguidores. Pero tampoco la Edad Media es el único momento en que eso sucedió. Cuando revisamos el siglo pasado, el siglo XX, encontramos más de miles de historias donde las personas fueron perseguidas, fueron abatidas por su fe en Cristo. Y si recordamos, en el siglo XXI todavía hay un nivel de persecución y hay un nivel de guerra en contra del cristianismo. Y ese nivel de guerra está filtrado en todas las esferas de nuestra sociedad. Nuestros niños están siendo adoctrinados muchas veces por doctrinas que son en contra de la palabra de Dios. Abiertamente. Abiertamente. Ahora, ¿qué es el éxito para el cristiano? Bueno, a lo mejor no tenemos el mismo criterio de Pablo. Pablo dijo, 2 veces apaleado, 3 veces desterrado, 4 veces puesto ¿cómo se llama? En los barcos perdidos. No. Y para él era ese el éxito. Porque el éxito estaba
en ser fiel para la gloria de Dios. Como iglesia debemos replantearnos cuáles son nuestros conceptos de éxito y hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Muchas veces los pastores creemos que el éxito está en la cantidad y no en la calidad. Y es buena la cantidad, es hermosa, y es buena la calidad. Y ambas cosas tienen que ir de la mano. Muchas veces encontramos que el éxito está en el punto donde la autorrealización se impone a la voluntad de Dios. Y tampoco está bien. El éxito para el cristiano está en que la gloria es para el Señor. Y si vemos acá a Gedeón, tenemos que entender lo que sucedió aquí. Después que Gedeón fue a la batalla y Dios obtuvo la victoria, ¿qué pasó con Gedeón? ¿Qué pasa aquí con los militares que van a la batalla? Después que vienen, ¿qué pasa? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué hacen las naciones con sus militares después que vienen de la batalla? Que dan medallas. Alguien te dice en un día, vas a comprar un carro militar, que le hagan el descuento de no sé qué. Y si vas a comprar una casa, un militar tiene descuento de no sé qué cosa. Y tiene ciertas provechos. Y está bien, eso no es, yo no lo estoy criticando, yo creo que es bueno. Pero en este punto, la gloria es de Dios. Gedeón continuó su vida. Igualmente, la única cosa que sucedió diferente en la vida de Gedeón es que hasta el final de su tiempo, su confianza en Dios permaneció. Y ese es el mayor de los éxitos que podemos tener. Que tu fe no falte, dijo Jesús. Estoy orando para que tu fe no falte. Para cuando el diablo te zarandee, tu fe no falte. Ese es el éxito. Que cuando somos zarandeados, todos somos zarandeados. Yo mismo soy zarandeado y hay que continuar. Hay que caminar, hay que agradecer a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el éxito es darle la gloria a Dios. Así que, cuando analicemos nuestras vidas, tenemos que saber que muchas de las cosas que deseamos nunca se van a cumplir. No quiero ser demasiado malo con nadie, pero les quiero decir la verdad. Es como un niño. No todos los juguetes que nos piden se los vamos a comprar. Sin embargo, vamos a comprarle los que más les aprovechan, les vamos a dar juguetes, pero no todos se los vamos a comprar. Eso mismo va a pasar con nuestras vidas. No todas las cosas van a ser cumplidas. Sin embargo, las más importantes, sí, las que glorifican a nuestro Dios. Amén. Por eso la palabra nos enseña en el versículo 16 que Dios le digo, ciertamente yo, ¿qué dice? Estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amados hermanos, esta promesa es una promesa que Jesús cumplió en cada uno de nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos preparados para gastar nuestras vidas dándole la gloria a Dios. Amén. Porque ya tenemos el mayor éxito alcanzable posible. ¿Saben cuál es? La presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero concluir con estas palabras. Vamos a ir a la conclusión. Estamos siempre pendientes de lo que Dios haga, o por lo menos de lo que queremos que Dios haga, pero casi nunca pasa por la mente que Dios lo quiera hacer a través de nosotros. Muchas veces decimos, me gustaría, pero Dios te quiere usar para eso. Paga el precio. Cuando Dios ha decidido tomar nuestras vidas y nosotros hemos dicho, aquí estoy toda mi vida, te serviré, esperemos que Dios tome nuestra vida y la ocupe para sus propósitos y para su gloria. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.
Y ojalá que meditación, este estudio, nos ayude a entender cuáles son realmente las bases del éxito cristiano. Las bases del éxito cristiano es la presencia de Dios en nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, nuestras vidas son para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar y después vamos a alabar a nuestro Dios, y de esa manera hemos terminado. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por que tú nos ayudas a entender tu palabra. Gracias porque, Señor, cada uno de nosotros, habiendo recibido tu palabra y tu presencia en nosotros, es un recipiente de gloria tuyo, Señor. Permite que vayamos por la vida dándote la gloria y la honra. Señor, señalando hacia ti que eres el Rey y único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.